Game TV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a un nuevo programa del Turista del Espacio, en donde en Space Tours, en esa agencia de turismo que nos inventamos en la primera temporada, lo que hacemos es recorrer diferentes lugares del sistema solar. En el programa anterior, por ejemplo, terminábamos de visitar los planetas con Neptuno. Y ahora lo que hacemos es continuar nuestro viaje alejándonos del Sol, pero estamos ya en distancias muy grandes y pensando en misiones tripuladas nos encontramos con el problema de que serían viajes muy largos, tardaríamos muchos años en llegar a esos destinos y regresar a la Tierra. Y claro, pensar en un viaje de turismo que tenga una duración entre ida y vuelta de, vamos a poner, 30 años o 40 años, seguramente no resulta demasiado atractivo, así que en su lugar lo que estamos haciendo es, desde esta temporada, utilizar un concepto que ya utilizó Carl Sagan en Cosmos, que es el de la nave de la imaginación. Es decir, imaginaremos que viajamos a esos lugares de los que vamos a hablar en esta temporada y no vamos a hablar de cuánto tiempo se tardaría, a lo mejor solo como curiosidad, porque llega un punto en el que en realidad es que el tiempo de viaje, ya no de ida y vuelta, sino simplemente de ida, es superior al de una vida humana. Eso, por supuesto, no quiere decir que nos vayamos a olvidar de los límites de la física, de la ciencia, de lo que sabemos que es posible y lo que no es posible, y eso va a estar siempre presente. Pero en esta aventura cada vez nos vamos a lugares más lejanos, seguimos hablando de los aspectos más interesantes de cada uno de ellos, y ahora lo que nos toca es visitar una región conocida como el Cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Neptuno. Y conmigo está Norma, que no ha querido perderse ni uno solo de los destinos de Space Tours, que con tanta experiencia en viajes puede que un día te quieras convertir en guía, Norma. Sería una forma de enseñar todo lo que has aprendido. No te creas, a mí lo que me gusta es descubrir sitios nuevos, explorar lugares que no ha visitado el ser humano. Sentir que llegas la primera es una sensación inigualable. Y por eso me pregunto a dónde vamos a ir hoy. Empiezo a dudar si puede haber algo que supere todo lo que hemos visto. En tamaño no va a superar a ninguno de los planetas que hemos visitado, pero en historia y curiosidades sí que tiene mucho que decir, porque vamos a visitar uno de los lugares más conocidos del sistema solar, al menos entre el público, porque lo cierto es que a nivel científico se ha empezado a descubrir de verdad hace solo unos años, y por supuesto me estoy refiriendo a Plutón. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... ¡despegamos! All engine running. Godspeed, John Glenn. All right, lift off and the clock has started. La verdad es que la historia de Plutón podría dar para novela, porque fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh y durante más de medio siglo fue considerado el noveno planeta del sistema solar. Eso cambió en 2006 cuando se decidió reclasificarlo como planeta enano, es decir, pasó de ser el noveno planeta a ser el primero de un grupo completamente diferente. En realidad, Plutón es el mayor objeto transneptuniano, es decir, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, y es el planeta enano más grande por tamaño y el segundo más masivo, porque hay otro planeta enano llamado Eris que tiene algo más de masa que Plutón. Y por el lugar en el que se encuentra y por sus características no es ninguna sorpresa decir que es un objeto que se ha estudiado de las maneras que eran posibles en cada momento constantemente. La sonda New Horizons es la última gran cita que hemos tenido con Plutón y hablaremos de ello en un rato porque fue muy importante, ayudó a entender muchas cosas sobre este planeta enano, pero hay que remontarse a aquella época de mediados del siglo XX para entender cómo hemos llegado hasta aquí. La existencia de Plutón se predijo antes de que fuese observado, fue la misma historia que ya contábamos con Neptuno. Y este último, decíamos, fue descubierto por Urbain Le Verrier, un matemático francés en la década de 1840, que consiguió predecir correctamente en qué posición se encontraría gracias a las matemáticas. A finales del siglo XIX también las observaciones de Neptuno llevaron a pensar que había un planeta que estaba perturbando su órbita. En 1906, Percival Lowell, un matemático y astrónomo estadounidense, inició un proyecto para encontrar lo que se denominó en aquel momento como el planeta X.
Y Lowell falleció en 1916, antes de que se pudiese confirmar el descubrimiento, y lo que no supo es que en realidad ya había captado dos imágenes muy tenues de Plutón, el 19 de marzo y el 17 de abril de 1915, pero en aquel momento no reconocieron lo que estaban viendo, no fueron conscientes de que allí estaba Plutón. Después de que falleciese Lowell, la búsqueda quedó congelada, no siguió hasta 1929, y fue entonces cuando Besto Slipher, un astrónomo estadounidense, encargó a Clyde Tombaugh la tarea de encontrar ese planeta X. Tombaugh era un astrónomo estadounidense también, tenía 23 años en aquel entonces y pasó todo un año examinando fotografías del cielo. Intentaba encontrar objetos que hubiesen cambiado de posición y el 18 de febrero de 1930 descubrió que había un posible objeto en movimiento en las placas fotográficas que se habían tomado en enero de aquel año. Con más fotografías se consiguió confirmar la existencia del planeta que Percival Lowell solo unas décadas antes había intuido que debía estar ahí. Y después de que se descubriese Plutón, al poco tiempo se convierte en el 9º planeta del Sistema Solar y mantuvo ese estatus hasta el año 2006, cuando el descubrimiento del planeta enano Eris obligó a cambiar su clasificación como planeta del Sistema Solar. Me parece muy interesante la historia del descubrimiento de Plutón, pero lo que quiero saber es qué ocurrió para que acabara su vida como el primer planeta enano del Sistema Solar. Ni que fuera un concursante de Gran Hermano al que expulsan por una votación. Pues en realidad no va tan desencaminada, Norma, porque sí hubo una votación para decidir qué sucedía con Plutón a partir de aquel momento. ¿Qué fue lo que sucedió para que en 2006 se decidiese que Plutón debía ser considerado planeta enano y no planeta? Es una decisión que en realidad a día de hoy sigue siendo polémica en muchos círculos, porque lo que sucedió fue que poquito tiempo antes se descubrió a Eris. Eris hoy en día es un planeta enano, pero en su momento, en aquella época, y quizá alguno de los que estáis escuchando el programa lo recordéis, se llegó a hablar de que se había descubierto el 10º planeta del Sistema Solar. Eris, antes de aquel momento, se hubiera considerado un planeta porque además es que en un principio parecía que era más grande y más masivo que Plutón. Luego no, luego se ha entendido que en realidad sí que es más masivo, pero es algo más pequeño. Y la expectativa que había en aquel momento era que en el cinturón de Kuiper hay millones de objetos congelados y seguramente habría muchos, quizás cientos o miles, que una vez que fuesen descubiertos serían de dimensiones similares a Plutón y Eris y tendrían que sumarse a la lista de planetas del Sistema Solar. Y lo que se planteó fue simplemente que, claro, si todo avanzaba al ritmo al que se esperaba, no pasaría mucho tiempo hasta que tuviésemos un sistema solar compuesto por 100 planetas. Así que lo que se decidió fue que era el momento de establecer una definición de planeta propiamente dicha, porque no había una definición completamente clara que permitiese entender qué cosas eran planetas y qué cosas no. Ahí es cuando se llega a la definición que conocemos hoy en día. Un planeta es un objeto que orbita alrededor del Sol, es decir, si es en torno a otra estrella es un exoplaneta, y que está en equilibrio hidroestático, que esto quiere decir, por lo general, que es esférico por su propia gravedad, y digo por lo general porque hay otro planeta enano llamado Haumea que está en equilibrio hidroestático y sin embargo es ovalado porque tiene una velocidad de rotación muy alta. Y el tercer punto, y es donde nace toda la polémica, es que haya limpiado su entorno. Que haya limpiado su entorno quiere decir que desde el punto de vista gravitacional sea el objeto más grande que podamos encontrar en esa región. ¿Qué pasa? Que Plutón está muy lejos del Sol y es mucho más complicado para estos objetos el limpiar el vecindario. Además, el vecindario es el cinturón de Kuiper, que es una región bastante grande y es un punto que en muchos sentidos se puede considerar subjetivo. En el caso de la Tierra, si nos llevásemos la Tierra al cinturón de Kuiper, sería capaz de limpiar su vecindario, pero por muy poco, por los pelos. Es decir, sería un planeta de casualidad. Y claro, lo que dicen más de uno y de dos astrónomos es: ¿sería lógico pensar en la Tierra como un planeta enano si estuviese en el cinturón de Kuiper? Nadie en su sano juicio diría algo así. ¿Por qué hacerlo en este caso? La sensación en algunos círculos es que en realidad fue una definición hecha a medida para evitar tener más planetas. Y se ha criticado de muchos modos diferentes porque, por ejemplo, se criticaba que en aquella reunión de la Unión Astronómica Internacional hubiese expertos en galaxias, en agujeros negros, etc. Y sin embargo en planetas apenas había alguno en la votación en la que se decidió establecer esta definición. Pero bueno, eso ya es cosa de cómo se desarrolló la historia. Vaya líos se montan a veces en el círculo científico.
Yo propondría cambiar la definición de planeta por algo más sencillo y comprensible. Planeta, objeto astronómico que permite aterrizar mi nave sobre él y tiene la gravedad suficiente para mantenerla pegada al suelo. Total, hasta que no visitas estos objetos no puedes apreciar los pequeños detalles que los diferencian. Puedes presentar tu propuesta a la Unión Astronómica Internacional si quieres, Norma, a ver qué opinan, pero no están muy por la labor. De hecho, ha habido estudios en los últimos años, estudios incluso, no simplemente opiniones, de astrofísicos diciendo por qué debería cambiarse la definición de planeta, y es verdad que ha habido estudios para todos los gustos, porque algunos eran simplemente sobre por qué Plutón debería ser considerado de nuevo un planeta, y otros lo que planteaban es que en realidad el sistema solar tiene centenares de planetas y decían que la definición debería cambiarse ya no para considerar a Plutón como planeta, sino incluso a los satélites. La Luna, por ejemplo, en esa definición que se planteaba sería un planeta, igual que lo sería Ganímedes, Titán, etc. Es decir, es algo en lo que en realidad se sigue trabajando, se siguen publicando estudios sugiriendo diferentes cambios y ninguno termina de avanzar porque al final, claro, estos estudios que se están publicando también tienen sus detractores. Y podríamos decir que estamos en una situación que parece la de tablas en una partida de ajedrez. Se haga lo que se haga, parece que nadie quiere avanzar en una dirección que sea modificar esa definición, pero también eso es verdad, hay que decirlo, porque no se ha llegado a alcanzar un consenso tan grande como el que hubo en aquel momento para decidir que había que crear una definición de planeta que fuese algo mucho más claro y que dejase a Plutón, a Eris y esos posibles centenares de planetas esperando ser descubiertos en el cinturón de Kuiper fuera de la definición de planeta. Pero de todos modos, ya que lo hemos mencionado, vamos a hablar de él en otro momento con mucho más detalle, pero sí que hay que decir brevemente que el cinturón de Kuiper es el nombre que se le da a una región que está más allá de la órbita de Neptuno. Es un disco circunestelar, es decir, que rodea a la estrella, en este caso al Sol, y que se extiende aproximadamente desde la órbita de Neptuno a unas 30 unidades astronómicas, es decir, a 30 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, y llega más o menos hasta las 50 unidades astronómicas. Es parecido al cinturón de asteroides en muchos sentidos, pero es muchísimo más grande, es 20 veces más grande que el cinturón de asteroides y es de 20 a 200 veces más masivo, es decir, el cinturón de Kuiper tiene 200 veces como máximo o 20 veces como mínimo la masa que podemos encontrar en el cinturón de asteroides, y es el hogar de muchos objetos además de Plutón o Eris. Además, al igual que el cinturón de asteroides, está compuesto principalmente de objetos pequeños, que son restos de la formación del sistema solar, pero la principal diferencia es que mientras los asteroides están compuestos principalmente por roca y metal, la mayor parte de los objetos del cinturón de Kuiper están compuestos de elementos volátiles congelados, están compuestos principalmente por cosas como metano, amoníaco y agua. Y aquí hay más planetas enanos porque Plutón y Eris son solo dos, hay otros, están Haumea, Quaoar, Makemake. Como digo, ya hablaremos del cinturón de Kuiper con más tranquilidad en otro programa. Ya sabéis, pasajeros, el cinturón de Kuiper no es una prenda de moda. Es una zona llena de cosas interesantes y misteriosas con muchos destinos que aún hay que descubrir. Por cierto, Alex, ¿es cierto que un día en Plutón dura casi una semana? Menudo lío debe ser organizarte los desayunos. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Pues sí que es verdad porque Plutón rota muy lentamente y un día dura en Plutón 6 días, 9 horas y 17 minutos en la Tierra. Y es mucho más pequeño que nuestro planeta porque tiene un diámetro de 2.376 kilómetros y su masa es solo el 0,002% de la masa de la Tierra. Es muy poquito masivo, pero esto, a pesar de todo, es suficiente para que sea el segundo planeta enano más masivo alrededor del Sol y el 10º objeto dentro de la lista global más masivo alrededor de nuestra estrella. ¿Cuáles son los otros? Si alguien se lo está preguntando. Los 8 primeros son los planetas del sistema solar, el 9º objeto es Eris y el 10º es Plutón. Y tiene una órbita que es ligeramente elíptica, que está inclinada respecto a la eclíptica. La eclíptica es ese plano en el que se mueven los planetas alrededor del Sol. Y en su perihelio, Plutón se acerca a 29,65 unidades astronómicas, que es algo más de 4.400 millones de kilómetros, mientras que en su afelio
se va a 48,87 unidades astronómicas, que es a unos 7.300 millones de kilómetros de nuestra estrella. ¿Esto qué quiere decir? Que cada cierto tiempo Plutón se acerca más al Sol que Neptuno. Sin embargo, a pesar de ello, no hay ningún peligro de que ambos objetos choquen porque están en algo que se conoce como resonancia orbital, que provoca que Neptuno y Plutón jamás se vayan a encontrar. En concreto, Plutón hay que decir que tarda 247 años y medio aproximadamente en completar una vuelta alrededor del Sol y que su eje está muy inclinado, tiene una inclinación de 120 grados, así que rota casi sobre su costado en comparación al plano orbital en el que se mueve. Se parece más en ese sentido a Urano que a la Tierra. De hecho, esa inclinación del eje hace que Plutón tenga variaciones estacionales muy pronunciadas. En los solsticios, la cuarta parte de su superficie está iluminada continuamente, mientras que otra cuarta parte está en oscuridad completa. Y de su estructura se sabe que tiene un manto de hielo y un núcleo rocoso. La superficie tiene en más de un 98% hielo de nitrógeno, con restos de metano y de monóxido de carbono, pero si algo destaca es que su superficie tiene diferencias de brillo y color. Hay una región que se ha vuelto muy popular gracias a la sonda New Horizons, que es el corazón de Plutón, precisamente porque tiene el aspecto de un corazón. Y el interior del planeta está bien diferenciado, tiene un núcleo denso que está formado por material rocoso, este está rodeado por agua congelada, por hielo, y el núcleo lo que se calcula es que podría tener unos 1.700 kilómetros de diámetro, es decir, el 70% del diámetro de Plutón. Y se ha planteado que a lo mejor podría tener incluso un pequeño océano, aunque no es algo que esté completamente claro. Lo que se ha dicho es que si fuese así, debería tener un espesor de entre 100 y 180 kilómetros, estaría justo entre el núcleo y el manto, y hay que añadirle a esto que Plutón tiene una atmósfera muy fina, formada por nitrógeno, metano y monóxido de carbono, pero este planeta enano es tan frío que durante partes de su órbita la atmósfera se congela, y lo que sucede es que cae a la superficie. La temperatura media de Plutón es de 229 grados bajo cero, y la variación es en el perihelio, sube hasta los 218 grados bajo cero, mientras que en el afelio cae hasta los 240 grados bajo cero. Y esto sin olvidar que además de Plutón, también tenemos satélites en su entorno. ¿Y qué puedes decirme de la luna de Plutón? Desde aquí parece bastante grande. Y en la superficie se ven cráteres, acantilados, zonas de diferentes colores. Seguro que conoces algún sitio chulo donde echar unas fotos. La verdad es que el sistema de Plutón y Caronte resulta muy interesante porque, lógicamente, Caronte es el más grande de los satélites que tiene Plutón a su alrededor. Se descubrió en 1978, fue un astrónomo llamado James Christie quien descubrió este satélite y es el más popular. Además es que forma un sistema que es muy curioso con Plutón porque el baricentro, el punto en torno al que orbitan Plutón y Caronte, está fuera de la superficie de Plutón, es decir, los dos objetos se orbitan mutuamente en torno a un punto en el espacio. Y esto ya en su momento provocó que algunos científicos digan que se debería considerar a Plutón y Caronte como un sistema de planetas enanos binario, y los dos objetos están en rotación síncrona entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Caronte y Plutón siempre se muestran la misma cara, y desde cualquier lugar en la superficie de ambos, el otro objeto está siempre en el mismo lugar del firmamento. Es decir, Caronte tarda tanto en girar sobre sí mismo como en orbitar alrededor de Plutón, y además Plutón tarda tanto en girar sobre sí mismo como la órbita de Caronte. ¿Esto qué quiere decir? Hay lugares desde los que Plutón o Caronte nunca son visibles en la superficie y otros en los que lo son constantemente. Y Caronte es el satélite más grande de Plutón, tiene aproximadamente la mitad de su tamaño y es el único además que está o podría estar en equilibrio hidrostático. El resto son demasiado pequeños como para que puedan tener la masa suficiente para ello. Y en Caronte se ha visto que en su polo norte hay un casquete con un color rojizo, marrón, que se debe a compuestos orgánicos y que pueden, se ha planteado, ser ingredientes esenciales para la vida. Se les llama tolinas.
y son el producto de metano, nitrógeno y otros gases que pueden haber sido liberados, en este caso por erupciones criovolcánicas. ¿Qué es una erupción criovolcánica? Es lo mismo que una erupción volcánica, solo que en lugar de expulsar lava, lo que se expulsa es material congelado. Y lo que no está del todo claro es si este material congelado procedería del interior del propio Caronte o, por el contrario, pudo haber viajado desde la atmósfera de Plutón hasta el satélite. Y aquí también hay un parecido con la Tierra, porque lo que se plantea es que Caronte quizás se formase por una colisión que debió tener lugar hace unos 4.500 millones de años por parte de Plutón, es decir, le pasaría exactamente lo mismo que a la Luna, que se formó a partir de un impacto que sufrió la Tierra en la infancia del sistema solar. En ese escenario lo que se dice es que un objeto grande del cinturón de Kuiper chocó con Plutón a alta velocidad y se destruyó a sí mismo y expulsó parte del material de Plutón a su órbita, y allí es donde se formó Caronte, así que tendría ese parecido con la Tierra. Y hay otro parecido, y es que el tamaño de Caronte en comparación al del planeta enano en torno al que orbita es muy grande, y con la Luna sucede lo mismo. La Luna, de hecho, en cuanto a satélites de planetas del sistema solar, es el más grande en comparación al tamaño del planeta en torno al que orbita. ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Creo que a partir de hoy mi pareja favorita va a ser Plutón y Caronte. Están hechos el uno para el otro. Qué pena que estén tan solos. En realidad, Plutón y Caronte no están tan solos como te parece, Norma, porque tiene 4 satélites más. ¿4 más? ¡Qué envidia! En la Tierra solo tenemos uno. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? A ver, son 4 satélites más pequeños que Caronte, pero Plutón a su alrededor tiene, además de a Caronte, a Estigia, Nix, Cerbero e Hydra, que son los satélites que se han ido descubriendo con el paso del tiempo. De hecho, Nix e Hydra fueron descubiertos en 2005 gracias al telescopio Hubble, y el mismo grupo de investigadores que en 2005 descubrió estos 2 satélites fueron responsables del descubrimiento de Cerbero en 2011. Estigia fue descubierto por la sonda New Horizons en 2012 en imágenes de Plutón y Caronte, es decir, el último ya fue un descubrimiento de la propia New Horizons, y ninguno de los 4 es lo suficientemente masivo para ser esférico por su propia gravedad, a diferencia de Caronte, y se encuentran a entre 2 y 4 veces la distancia a la que está Caronte de Plutón. Esto quiere decir que va desde los 42.700 kilómetros, que es la distancia a la que se encuentra Estigia, hasta los 64.800, que es la distancia a la que se encuentra Hydra, el satélite más lejano. Y tienen órbitas que son prácticamente circulares y son prógradas, es decir, se mueven en la misma dirección en la que rota Plutón sobre sí mismo. ¿Y cómo de pequeños son? La verdad es que mucho, porque Nix e Hydra son los 2 satélites más grandes y miden 42 y 55 kilómetros, mientras que Estigia y Cerbero miden 7 y 12 kilómetros respectivamente. Y lo curioso es que en realidad el sistema de Plutón es muy compacto, es decir, los satélites están muy cerca, podrían estar más lejos y seguir en órbita de Plutón, podrían llegar a estar a unos aproximadamente 6 millones de kilómetros, un poco más, pero están todos en menos de 100.000. Es decir, solo hay una pequeña región del espacio que Plutón domina con su gravedad que esté ocupado por satélites. Además es que no parece haber ningún satélite más, porque cuando la sonda New Horizons visitó el sistema se intentó encontrar más objetos que pudiesen estar en órbita alrededor de Plutón, y se descartó que tuviese satélite alguno que sea como mínimo de 4,5 kilómetros o más de diámetro, a una distancia de hasta 180.000 kilómetros de Plutón. Y el origen de estos satélites también se supone que sería el mismo, es decir, serían parte de aquella colisión que dio lugar a la formación de Caronte. Y es un poco más enrevesado también en cuanto a que desde el punto de vista orbital, Estigia, Nix e Hydra se ha visto que están en resonancia. Lo que quiere decir esto es, en el caso en concreto de este sistema, que por cada 11 órbitas que completa Estigia alrededor de Plutón, Nix completa 9 e Hydra completa 6. Estoy buscando datos sobre la sonda que ha pasado cerca de Plutón. Pone aquí que la New Horizons ha alcanzado una velocidad en su viaje de 54.000 kilómetros por hora, o sea,
15 kilómetros por segundo. Podrías ir de Madrid a Barcelona en 40 segundos. ¿Te imaginas? We need to do a little more all-weather testing. Amen. La velocidad de New Horizons en realidad también era así de alta porque lo único que se buscaba era sobrevolar el entorno de Plutón, no se buscaba entrar en su órbita. Y si hubiese sido así, no hubiera viajado tan rápido y hubiera tardado algo más en llegar a su destino. Pero lo bueno de New Horizons, a pesar de que solo fue un sobrevuelo, es que ha permitido saber muchas cosas sobre un planeta enano que hasta ese momento era mucho más desconocido. El sobrevuelo se produjo en julio de 2015, es el único intento que ha habido por ahora de explorar Plutón de manera directa, y la sonda se lanzó en 2006, ya en aquel momento tomó las primeras imágenes a muchísima distancia de Plutón, fue en septiembre de aquel año, cuando se estaba poniendo a prueba los instrumentos que llevaba la sonda New Horizons, y sirvió para confirmar que sí, que funcionaba bien, que era capaz de seguir objetos a mucha distancia. En 2007, New Horizons utiliza la gravedad de Júpiter para poder aumentar su velocidad, es decir, realizó una asistencia gravitacional, es como se le llama, y eso en realidad lo que permitía era básicamente ahorrarse un año de viaje para alcanzar Plutón, y pasó a la mínima distancia de Plutón el 14 de julio de 2015, después de un viaje de casi 10 años a lo largo del sistema solar. Las observaciones científicas de Plutón y su entorno comenzaron 5 meses antes de que se produjese ese máximo acercamiento y siguieron un mes después de que la nave pasase a la distancia mínima del planeta enano. Las observaciones se llevaron a cabo con diferentes instrumentos que estaban preparados para el estudio a distancia, y los objetivos que tenía principalmente eran ayudar a entender la geología global de Plutón, su morfología, también estudiar Caronte, crear un mapa de la composición de su superficie y analizar la pequeña atmósfera que tiene Plutón y sus características. El 25 de octubre de 2016 fue cuando se recibió el último bit de datos que pertenecían a todo lo que se realizó en torno a ese sobrevuelo de Plutón, y en total la información recibida fueron unos 6 gigas, un poquito más de 6 gigas, y entre ellos está esa imagen en color que hemos visto de Plutón, las imágenes de Caronte que tenemos también muy detalladas son de New Horizons. Fue todo tan bien que en realidad lo que ha sucedido es que la comunidad científica se ha quedado con ganas de más, porque desde ese sobrevuelo ha habido diferentes científicos que lo que han sugerido y lo que esperan que pase en algún momento es que se envíe una nueva nave, pero esta vez no para sobrevolar Plutón, sino para entrar en su órbita y que se pueda seguir estudiando. Y lo que se busca es hacer cosas como un mapa muchísimo más detallado, con una precisión de 9 metros por píxel, poder estudiar los satélites más pequeños de Plutón desde cerca, porque el objetivo era Plutón y Caronte con New Horizons, y tener una imagen mucho más completa del planeta enano y de su entorno. Se quiere observar, por ejemplo, cómo va cambiando Plutón a medida que rota sobre su eje, y el intentar determinar si realmente podría tener un océano bajo su superficie. Es decir, hay muchas cosas que han quedado en el aire y que se espera que se puedan descubrir en el futuro, pero la realidad es que por ahora no hay ninguna misión planteada. Estoy terminando de rellenar la ficha que hago de mis viajes turísticos. He subrayado con rotulador rojo que hace bastante fresquete para que no se me olvide traer ropa de abrigo en el futuro, que luego no me siento los pies. Pues en realidad habrá un momento en un futuro muy muy lejano en el que Plutón será cualquier cosa menos un lugar especialmente fresco. ¿Por qué dices eso? Lo digo porque dentro de miles de millones de años, en unos 5.000 millones de años, un poquito más, cuando el Sol ya haya salido de la secuencia principal, es decir, de la fase en la que se encuentra ahora, donde está fusionando en helio el hidrógeno que acumuló durante su formación, se convertirá en gigante roja, su tamaño aumentará enormemente, su brillo hará que la zona habitable se mueva muy lejos de la Tierra, hasta el punto de que durante solo unos cientos millones de años Plutón estará en la zona habitable del sistema solar. Estamos hablando de un futuro muy lejano en el que en realidad la Tierra hará miles de millones de años que no será habitable. Y es simplemente una manera de ilustrar cómo en una escala suficientemente grande de tiempo, incluso lugares que hoy en día parecen completamente inhóspitos por ser
tremendamente fríos, como es el caso de Plutón, con esa temperatura de menos de 200 grados bajo cero, se puede convertir en un lugar completamente diferente en un futuro que sí, para el ser humano es muy lejano, estamos hablando de más de 5.000 millones de años, pero que sirve para ver cómo en algunos escenarios los objetos que podemos ver en el sistema solar cambian de una manera muy profunda. Llegará un momento en el que en realidad Júpiter estará bastante más cerca del Sol en ese crecimiento como gigante roja, y Marte llegará a ser el planeta más cercano al Sol si la Tierra termina siendo destruida por la expansión del Sol. Es algo que no está muy claro, porque es posible que en esa fase de gigante roja, cuando el Sol aumentará de tamaño rápidamente, la Tierra o bien sobreviva y se convierta en el planeta más cercano al Sol, o bien que sea destruida porque no se aleje lo suficientemente rápido de la estrella. En ese caso, Marte es el planeta que pasaría a ser el más cercano al Sol. Y del mismo modo que durante un tiempo Plutón sería un mundo que esté en la zona habitable, de hecho el cinturón de Kuiper estaría en la zona habitable, después, cuando terminase la fase de gigante roja, volvería a estar demasiado lejos de esa zona habitable. Esto lo que quiere decir es que es posible que en el futuro Plutón pudiese llegar a ser capaz de tener vida. No está muy claro, seguramente no, pero aunque fuese así, solo sería durante unos cientos de millones de años, es lo que se plantea. Y es simplemente una forma de ilustrar cómo en el futuro, el sistema solar, aunque el ser humano no lo verá, o por lo menos nuestros descendientes muy lejanos, si todavía están aquí, lo verán desde un lugar que no será la Tierra, será muy diferente a lo que conocemos hoy en día, y que incluso lugares que ahora mismo nos parecen lejanísimos, que además es verdad, están muy lejos de la zona habitable, llegará un momento en el que lo estarán, y es algo que quizás nos sirve para hacernos una idea de cómo en la escala astronómica puede cambiar de una manera muy profunda un sistema planetario como el del sistema solar, o por extensión cualquier sistema que podamos imaginar en otros lugares de la Vía Láctea. Deslizarme por las montañas heladas de Plutón, cruzar los acantilados que recorren el planeta, explorar profundos cráteres. Estoy apuntando todas las actividades que se me ocurren para la típica lista de 10 cosas que puedes hacer en Plutón. Seguro que puedes darme algún consejo, ¿no, Alex? No sé si es una lista de ideas muy segura, pero ¿qué cosas podríamos hacer en una misión tripulada a Plutón? La verdad es que desde el punto de vista científico algunas resultan obvias, como la de estudiar Plutón y sus satélites, o utilizarlo como un punto de partida para estudiar otros objetos del cinturón de Kuiper, pero sobre todo, por ejemplo, si viajásemos allí como turistas, seguramente podríamos querer ver tanto Plutón como Caronte desde la superficie del otro, y ver cómo a lo largo de la jornada no varía la posición en el firmamento, varía pero muy ligeramente. Están siempre más o menos en el mismo lugar en el firmamento, Plutón desde Caronte y Caronte visto desde Plutón. Y podríamos ver también lo pequeños que son los satélites que tiene a su alrededor, más allá de Caronte, ver cómo se ve el sistema desde cualquiera de esos satélites pequeños, desde Hydra, por ejemplo, que es el más lejano, o en su lugar podríamos construir una base en Plutón, y si resultase tener un océano bajo su superficie como se ha planteado, ver con alguna sonda cómo es ese océano. También, simplemente por la distancia a la que estaríamos, podemos fijarnos en el Sol y ver lo diferente que se ve en comparación a desde la Tierra, porque desde la Tierra en realidad el Sol lo podemos tapar más o menos con nuestro pulgar. Sin embargo, desde Plutón estamos tan lejos que el Sol se ve mucho más pequeño, y aún así seguiría siendo brillante, seguiría siendo, por ejemplo, mucho más brillante que la luna llena vista desde la Tierra, pero estamos hablando de una distancia tan grande que en realidad parecería casi una estrella más, si no fuese porque se seguiría viendo con mucho más brillo que el resto de estrellas que podamos ver en el firmamento. Y a pesar de lo que se pueda pensar, en realidad incluso desde Plutón tendríamos que tomar precauciones para observar el Sol. El Sol es muy brillante, tanto es así que no solo es peligroso verlo desde la Tierra, desde Plutón no sería tan peligroso, pero aún así sería como mínimo incómodo. No sé si realmente podría llegar a producir daños en la visión observar el Sol desde allí, pero desde luego no sería cómodo. Eso sí, eso está bastante claro. Y con esto lo que quiero decir también es que el Sol es una estrella que es muy brillante y que es incluso desde grandes distancias complicada de observar dentro del sistema solar, porque su brillo sería molesto incluso a más de 4.000 millones de kilómetros. No puedo creerme que se acabe el viaje. Me lo estaba pasando genial. Y en cada sitio que miro aparecen otros 2 para visitar.
Está claro que Space Tours no decepciona nunca. Me voy a llevar un recuerdo inolvidable de Plutón. Pero necesito que me cuentes a dónde iremos el próximo día. Pues lo cierto, Norma, es que en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es quedarnos en el cinturón de Kuiper, porque ya hemos dicho, es el hogar de Plutón, es también el hogar de Eris, es el hogar de otros planetas enanos como Haumea o Makemake, y lo que vamos a hacer es centrar la atención en lo que es el conjunto del cinturón de Kuiper, porque hay muchas cosas que contar de esta región, no solo porque esté Plutón allí, sino porque con el paso del tiempo se han ido encontrando diferentes objetos y se está entendiendo cada vez mejor cuál es la relación que tiene el cinturón de Kuiper con otros lugares del sistema solar. Por ejemplo, algunos de los cometas que conocemos proceden del cinturón de Kuiper, otros proceden de un lugar incluso más lejano que se llama la nube de Oort. Y lo que vamos a hacer, por tanto, es en ese viaje que estamos llevando a cabo desde la primera temporada del Turista del Espacio, seguir alejándonos del Sol. En esta ocasión será un poco porque vamos a seguir en el entorno de Plutón, vamos a seguir en ese lugar que conocemos como el cinturón de Kuiper, pero eso ya será en la próxima entrega de El Turista del Espacio. Así que, si os apetece, si lo deseáis, aquí estaremos, tanto Norma como yo, para contaros todo lo que hay que saber sobre el cinturón de Kuiper. Hasta entonces, que disfrutéis, que descanséis y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.